las palabras escritas con una caligrafía temblorosa pero firme. Si quieres saber la verdad, busca el reloj que no marca la hora. Hollow Creek no era un lugar común. Sus calles parecían detenidas en el tiempo, como si alguien hubiera pulsado un botón invisible y el mundo entero se hubiera congelado en un instante eterno. Los edificios, muchos en ruinas, otros abandonados, daban la sensación de que la vida se había marchado sin permiso, dejando solo ecos y sombras. La torre del reloj dominaba el paisaje del pueblo. Era alta, imponente, y aunque la humedad había carcomido su madera y piedra, mantenía una presencia majestuosa. Evelyn la miró con atención, notando que las manecillas estaban detenidas a las 12 en punto, congeladas en un momento imposible de olvidar. Entonces, el sonido resonó. Primero un eco lejano, luego más fuerte, más claro. Las campanas del reloj comenzaron a tañer. 12 golpes profundos, lentos, graves, que vibraron en el aire y llegaron a los huesos como una advertencia. Pero no había nadie visible para tocar las campanas. Un escalofrío recorrió la espalda de Evelyn mientras sentía que la noche se volvía más densa, más opresiva. La tormenta parecía haberse detenido en su aliento, y solo el sonido del reloj rompía el silencio. Fue entonces cuando una sombra emergió al final de la calle, difusa, casi etérea. La figura avanzó con pasos lentos y seguros, sus contornos fluctuando entre la lluvia y la oscuridad. Evelyn quiso retroceder, pero sus pies parecían clavados al suelo. La voz de la figura llegó, un susurro que parecía surgir del mismo viento. El tiempo aquí no es lo que crees. No es lineal, ni constante. Está atrapado, como nosotros. La mujer tembló, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. La figura extendió una mano, señalando la torre del reloj. Esa torre guarda más que horas. Guarda secretos. Si quieres encontrar a tu padre, debes entender lo que el tiempo ha hecho con Hollow Creek. En ese momento, un trueno estalló en el cielo, iluminando por un instante las calles vacías y la torre detenida. Y Evelyn comprendió que había cruzado un umbral. Ya no podía regresar. Porque en Hollow Creek, la verdad no es solo un recuerdo, sino una sombra que se arrastra entre las grietas del tiempo, dispuesta a reclamar lo que le pertenece. La noche había comenzado. Y con ella, el juego macabro de un reloj que no marca la hora. Evelyn no durmió esa noche. Alquiló una habitación en el único hostal abierto de Hollow Creek. Un edificio angosto y envejecido, con alfombras que crujían, puertas que se cerraban solas y una recepcionista anciana que no parpadeaba demasiado seguido. La mujer le entregó una llave con un número tallado a mano, 3. La habitación más tranquila, le dijo, con una sonrisa que parecía más una advertencia que una cortesía. Pero no abra la ventana por la noche. Aunque parezca que no hay viento, hay cosas que entran por las rendijas. Evelyn apenas respondió. Subió las escaleras carcomidas y entró en una habitación pequeña, pero limpia. Las paredes estaban cubiertas por papel tapiz descolorido, y en la esquina más oscura colgaba un espejo ovalado, de marco de madera agrietado. Sobre la cama, una colcha bordada con patrones antiguos la observaba como una alfombra de símbolos. Se sentó. Sacó la carta del bolsillo y volvió a leerla. No había remitente, solo esa frase. Busca el reloj que no marca la hora. Y al dorso, apenas visible con la luz tenue de la lámpara, descubrió otra línea escrita con tinta mucho más débil. Donde el tiempo muere, las puertas se abren. Sintió un leve zumbido en los oídos, como si las palabras mismas alteraran algo en el aire. Y entonces, de forma casi imperceptible, el espejo vibró. No fue un temblor físico, sino algo más sutil, como si la superficie del cristal se hubiese vuelto líquida por un segundo. Evelyn se puso de pie, acercándose, y por un instante creyó ver un reflejo que no era el suyo. Un rostro pálido, demasiado delgado, con los ojos muy abiertos. Parpadeó. Ya no estaba. La noche transcurrió entre ruidos, el lamento de la madera bajo sus pies, una respiración leve del otro lado de la pared, y una sombra que pasaba frente a la puerta cada cierto tiempo, sin detenerse. A las 3:05, exactamente, un murmullo se filtró por debajo de la puerta. 3 palabras, susurradas con desesperación. Ya viene. Evelyn. Su nombre, pronunciado como si quien lo dijera lo recordara desde un sueño lejano.
El amanecer llegó sin aviso. Una luz gris y sucia se coló por las rendijas de la ventana, y con ella, el silencio. Evelyn salió del hostal sin hablar con nadie. En su cabeza solo estaba la torre del reloj, ese monstruo inmóvil que la observaba con sus manecillas quietas. Caminó hacia ella. El pueblo seguía vacío, como si sus habitantes se escondieran bajo tierra durante el día. La puerta de la torre estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero un solo toque bastó para que se abriera con un quejido que sonó a queja. Dentro, una escalera en espiral ascendía en la penumbra, tallada en piedra húmeda. Evelyn encendió la linterna de su móvil y comenzó a subir, contando los escalones para distraerse. En el escalón 34, notó que sus pasos ya no hacían eco. Miró hacia abajo. No había rastro del punto de partida. En el escalón 56, la linterna falló. El teléfono se apagó, aunque tenía batería. Un frío antinatural se coló en su espalda. Entonces, en medio de la oscuridad, escuchó un tic-tac. Lento, disperso, lejano. Pero no provenía del reloj, venía desde dentro de las paredes. El tiempo no fluye aquí, susurró una voz apenas audible. Aquí se arrastra. Y sangra. Evelyn aceleró. No podía ver, pero algo la empujaba a seguir. Su respiración era lo único que rompía el silencio, hasta que llegó a una puerta. Una puerta pequeña, de madera podrida, con el número 0 tallado en el centro. Cuando la tocó, algo detrás se movió. La puerta se abrió sola. Del otro lado, no había maquinaria, ni engranajes. Había un cuarto vacío, con suelo de piedra mojada y una silla en el centro. Sobre la silla, un diario viejo, cubierto de polvo. Evelyn lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas estaban en blanco, pero más adelante, la escritura surgía con trazos cada vez más desesperados. Las manecillas no se detuvieron, las detuve yo. Porque lo que traían no debía volver a moverse. Porque cada hora que pasa es una apertura. Una grieta en la piel del mundo. Vi lo que hay entre los minutos. Vi lo que espera del otro lado. Yo lo vi. La última página tenía un nombre escrito una y otra vez. Arthur. El nombre de su padre. Evelyn sintió que el piso vibraba ligeramente. Luego, el reloj tañó una sola vez. Y una voz, suave y ronca, se escuchó detrás de ella. Tú también lo verás. El sonido del reloj aún flotaba en el aire cuando Evelyn se giró. El umbral por el que había entrado ya no estaba. La pequeña puerta de madera había desaparecido, y en su lugar, un muro de piedra húmeda cerraba el paso. Estaba atrapada. La voz que había escuchado no volvió a hablar, pero su eco persistía en las paredes, como si se hubiera impregnado en la piedra. Evelyn sintió que el aire se hacía más denso, más espeso. No había ventanas, ni salidas visibles, solo esa habitación con el suelo cubierto de líquenes y el diario abandonado sobre la silla, temblando ligeramente como si aún conservara un último latido. Tragó saliva. Su instinto le gritaba que saliera corriendo, pero no había a dónde. Entonces notó algo en la pared opuesta. Una grieta delgada, apenas visible, que parecía latir con luz propia. Se acercó lentamente y colocó la mano sobre la piedra. Un calor extraño brotaba desde dentro. Cerró los ojos. Y por un instante, no estuvo allí. No en Hollow Creek. No en el cuarto de la torre. Sino en otro lugar. Oscuro. Húmedo. Vivo. El aire era denso y olía a sangre vieja y flores podridas. Evelyn sintió que el suelo bajo sus pies no era piedra, sino carne. Y a su alrededor, se alzaban estructuras hechas de huesos, como una ciudad construida a partir de los restos de aquellos que se atrevieron a mirar demasiado profundo. En el cielo no había estrellas. Solo una luz roja, inmóvil, colgando como un ojo muerto que lo veía todo. Una voz más antigua que cualquier idioma comenzó a susurrarle desde dentro de su cráneo. No usaba palabras, pero ella entendía el mensaje. Estás cerca. No lo despiertes. El reloj se detuvo por una razón. Un golpe seco la devolvió al cuarto. Evelyn cayó de rodillas, respirando agitadamente. La grieta seguía allí, palpitando. Pero ahora se había expandido. Podía ver más allá. Y lo que veía, no debía ser visto. No se suponía que llegaras tan lejos, dijo una voz detrás de ella. Evelyn se levantó de golpe. La figura estaba allí otra vez,
La misma que había visto la noche anterior en la calle, la que le había hablado desde las sombras. Un hombre alto, vestido con ropas antiguas, como sacadas de otro siglo. Su rostro era pálido, y sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, como pozos sin fondo. ¿Quién eres?, preguntó ella, intentando que su voz no temblara. Alguien que intentó hacer lo mismo que tú, y falló. Él se acercó, los pasos no hacían sonido alguno. Se detuvo junto al diario, lo acarició con dedos largos y delgados. Tu padre también vino aquí. Quería deshacer el daño. Pero no sabía que ya era parte de esto. Como tú. ¿Mi padre está vivo? El hombre no respondió de inmediato. Bajó la cabeza. Aún. Pero ya no completamente. Evelyn sintió un vacío abrirse en su estómago. ¿Qué le pasó? Escuchó el reloj cuando aún no debía. Entró por la puerta equivocada. Y miró lo que ningún ojo humano debía ver. El hombre levantó la vista, y sus ojos negros brillaron con una tristeza profunda. El tiempo no es una línea aquí. Es una herida. Y Hollow Creek es donde esa herida sangra. Un crujido sacudió el cuarto. La grieta se ensanchó, y una brisa helada brotó desde su interior. El aire se llenó con un murmullo grave, como si 1000 voces hablaran desde detrás del muro. Debes salir antes de que se abra del todo, dijo el hombre. Hay lugares a los que ni los muertos deberían ir. ¿Cómo salgo? El hombre se agachó y deslizó el diario hacia ella. Tu padre escribió algo más. Lo escondió. Evelyn hojeó el libro con desesperación. Página tras página de locura. Dibujos deformes, símbolos que le hacían doler la cabeza solo con mirarlos. Hasta que llegó a una hoja pegada al fondo de la tapa interior. La despegó. Detrás, en tinta negra, había un mapa. La torre, el hostal, y un punto marcado al norte. Entre árboles, la casa del silencio. Ve allí. Pero no vayas sola, dijo el hombre, mientras comenzaba a desvanecerse. No confíes en las estatuas. No las mires a los ojos. Y sobre todo, no digas su nombre. ¿Su nombre? El que no debe moverse con el reloj. Y con eso, la figura desapareció. La grieta en la pared se cerró como si nunca hubiera existido, y la puerta por la que Evelyn había entrado volvió a materializarse tras ella. Salió corriendo. No miró atrás, porque sentía que algo del otro lado ya sabía su nombre. El viento soplaba con una cadencia antinatural mientras Evelyn avanzaba por el sendero del bosque. Había dejado atrás la torre del reloj, pero cada paso hacia adelante sentía como si lo diera en círculos. Los árboles crecían altos y retorcidos, sus ramas entrelazadas como si quisieran impedirle el paso, como si el bosque en sí supiera a dónde se dirigía y quisiera protegerla, o proteger algo de ella. El mapa en su mano temblaba con cada ráfaga de aire. La tinta negra que señalaba la casa del silencio parecía haberse oscurecido aún más, como si hubiese absorbido parte de lo que Evelyn había visto en aquel cuarto sellado por el tiempo. No había camino marcado. Solo raíces, barro y sus propios miedos, creciendo como zarzas bajo la piel. Tras casi una hora de caminata, la niebla se espesó. A cada paso, el bosque se volvía más silencioso. No había pájaros, ni insectos. Ni siquiera el crujido de sus propias pisadas sobre las hojas secas sonaba del todo natural. Era como si el sonido mismo se perdiera antes de llegar a sus oídos. Y entonces la vio. La casa emergía entre la bruma como una estructura olvidada por el tiempo. Hecha de piedra gris, cubierta de musgo y enredaderas muertas, se erguía entre los árboles como un tumor silencioso en medio del bosque. No tenía ventanas. Solo una puerta de madera ennegrecida y un símbolo tallado en ella. Un círculo incompleto, atravesado por una línea quebrada. Evelyn sintió una presión en el pecho. No era miedo exactamente, era una certeza. Aquella casa no solo estaba abandonada, sino que había sido sellada. No por humanos, por algo más. Empujó la puerta. No hubo chirrido, ni resistencia. Dentro, la oscuridad era total, como si la luz no se atreviera a entrar. Encendió la linterna de su teléfono, ahora milagrosamente funcionando de nuevo, y dio el primer paso. El interior estaba vacío. No había muebles, ni polvo, ni rastro de que alguien hubiera vivido allí jamás. Solo 4 paredes de piedra desnuda, en el centro, una trampilla cerrada con un candado oxidado. A su lado,
una vela apagada y un fósforo nuevo. Evelyn se agachó y encendió la vela. En cuanto la llama cobró vida, las paredes comenzaron a cambiar. Sombras danzaban en la piedra, y los símbolos grabados, antes invisibles, surgieron como cicatrices antiguas: ojos, espirales, relojes sin manecillas, bocas abiertas en gritos sin sonido. El candado cayó solo. La trampilla se abrió con un golpe seco. Un hedor subió desde las profundidades, denso y metálico. Evelyn descendió por una escalera de caracol, esta vez de hierro, cubierta de óxido y humedad. Contó los peldaños. 43. Luego, el suelo. Se encontraba en una cámara circular. No era grande, pero las paredes estaban cubiertas con espejos, todos rotos, menos uno. En el centro, una silla. Y en la silla, alguien sentado. No respiraba. Era un hombre delgado, con el rostro cubierto por una máscara de tela negra. Las manos atadas con cuerdas, y sobre el regazo, un cuaderno. Evelyn se acercó, lentamente. El silencio en esa cámara era tan absoluto que podía oír los latidos de su corazón rebotando contra los espejos. Tomó el cuaderno. El hombre no se movió. No parecía vivo, pero tampoco muerto. En la primera página, reconoció la letra de su padre. Si estás leyendo esto, entonces llegaste más lejos que yo. Evelyn, hija mía, fuiste la única razón por la que traté de romper el ciclo. Pero Hollow Creek no quiere ser roto. El tiempo es una prisión con barrotes invisibles. Aquí no envejeces, cambias. Te corrompes. Te conviertes en parte del mecanismo. Pasó la página. Esta casa fue construida sobre una de las grietas. Una fisura en el tejido de lo real. Por aquí lo escuchamos primero. Por aquí se coló. Cuando las campanas suenan sin que nadie las toque. Cuando el reloj se detiene, no es porque falle, es porque obedece. Obedece a él. Al que duerme en el segundo entre los segundos. No lo mires si se refleja. No respondas si lo oyes. Y no digas su nombre. Porque su nombre es una llave. Una llave que gira en tu lengua y abre puertas en la mente. Evelyn dejó caer el cuaderno. El hombre en la silla, de pronto, giró la cabeza. La máscara comenzó a humedecerse. Un líquido oscuro, espeso, se filtraba por la tela como si algo dentro de él se derritiera lentamente. «¿Papá?», susurró Evelyn, aunque algo en ella ya sabía la respuesta. La figura se levantó, torpemente, como un títere sacado de una caja polvorienta. «No me mires», dijo una voz distorsionada, saliendo desde dentro de la máscara. «No. No con tus ojos de antes». Evelyn retrocedió. Los espejos empezaron a vibrar. El único espejo intacto comenzó a oscurecerse, como si una tormenta se formara dentro de su superficie. Una silueta apareció tras el cristal. No era el reflejo de Evelyn. Era otra Evelyn. Pálida. Con los ojos vacíos. Sonriendo. Y detrás de ella, en el espejo, una sombra más alta. Sin rostro. Con brazos que no terminaban. Y un reloj empotrado en el pecho. El tic-tac volvió. Y esta vez, no sonaba como un reloj. Sonaba como una cuenta regresiva. Evelyn corrió escaleras arriba sin mirar atrás. El aire detrás de ella se sentía denso, como si algo invisible la siguiera, estirando dedos fríos hacia su espalda. El resplandor de la vela aún encendida parecía temblar en su mano como un corazón débil a punto de apagarse. Cruzó la puerta de la casa del silencio y la cerró de golpe, apoyando su peso contra ella mientras respiraba agitadamente. El bosque había cambiado. La niebla era más espesa, y entre los árboles, podía jurar que había sombras que se movían de forma disonante, como marionetas sacudidas por hilos invisibles. Algo se había despertado en la profundidad de la casa, algo que ya sabía que ella estaba allí. Evelyn no entendía aún lo que había visto, pero su instinto le gritaba que debía seguir adelante. No podía volver atrás. No después de haber leído las palabras de su padre. No después de haberlo visto, convertido. Avanzó por un sendero distinto. El mapa seguía siendo útil, pero ahora notaba algo que antes no. Ciertas líneas del papel parecían moverse levemente si las miraba de reojo, como si la ruta estuviera viva, reajustándose a cada decisión que tomaba. Durante casi una hora caminó sin pausa, sintiendo la mirada de los árboles, la respiración del bosque,
el crujido de hojas que no venían de sus propios pasos. Hasta que llegó al claro. Allí, en medio de la nada, había algo imposible. Un banco de iglesia, antiguo, solitario, cubierto de ceniza. Frente a él, una estatua. Era de una mujer encapuchada, sentada sobre un trono de raíces. No tenía rostro. En su lugar, un reloj sin manecillas. Evelyn sintió una punzada de náusea al mirarla. Algo en esa estatua le revolvía el estómago, como si su cuerpo recordara un miedo más antiguo que su propia existencia. Se acercó al banco y notó que había algo tallado en la madera, con una escritura tan antigua que apenas se distinguía. Lo limpió con la mano. Cuando lo mires, él ya te habrá visto. La temperatura bajó de golpe. Evelyn se giró, y la estatua ya no estaba en el mismo lugar. Seguía allí. Sí, pero se había movido. El rostro sin cara ahora estaba levemente inclinado hacia ella. No podía haber sido su imaginación. Comenzó a retroceder. El suelo tembló bajo sus pies. Del bosque surgieron susurros, voces infantiles, que reían, gritaban, lloraban, voces que conocía. La de su madre, la de su padre, incluso la suya propia, cuando era niña. Evelyn susurró algo junto a su oído, pero al girar no había nada. La estatua había desaparecido. El reloj de su teléfono vibró. Eran exactamente las 3:33. De nuevo, el mismo minuto congelado. Sacó el cuaderno de su padre y pasó páginas hasta encontrar un dibujo de aquella estatua. Abajo, escrito con furia. No le digas tu nombre. No te sientes frente a ella. Si gira la cabeza, ya es tarde. El cuaderno crujió en sus manos. Algo se estaba activando. Los eventos no eran aleatorios. Cada paso en Hollow creé que era parte de una coreografía que ella no entendía aún, pero que estaba diseñada con precisión milimétrica. En la parte posterior del cuaderno encontró algo más. Un recorte de periódico, viejo y amarillento. Lo desdobló con cuidado. El titular decía: Niña desaparecida en Hollow Creek encontrada en el bosque, sin ojos ni lengua. Su reloj marcaba las 3:33. Había una foto de la niña. Evelyn sintió que la sangre se le helaba. Era idéntica a ella. No parecida. Era ella. O algo que parecía a ella. Las palabras comenzaron a girar en su mente. Tiempo. Espejos. Nombres. Relojes. Voces. Hollow Creek no era solo un pueblo. Era una estructura viviente. Un corazón podrido latiendo entre dimensiones, atrayendo versiones de una misma alma como un imán atrae a las agujas. ¿Cuántas Evelyn habían estado aquí antes que ella? ¿Cuántas habían fracasado? Miró al cielo. Ya no era de noche, pero tampoco era de día. El cielo parecía una piel rota, con luz filtrándose a través de grietas delgadas como cicatrices. Algo estaba llegando. A lo lejos, las campanas del reloj de la torre volvieron a sonar. Pero esta vez, no marcaban una hora. No seguían patrón alguno. Era un lenguaje, una llamada, un anuncio. Y Evelyn supo que tenía que volver allí. Que todo comenzaba y terminaba en ese lugar. Tomó el cuaderno, el mapa, y su determinación rota pero aún ardiente. Y comenzó a caminar de nuevo, sin notar que, detrás de ella, la estatua había regresado. Y esta vez, tenía una grieta en el pecho. Justo donde habría estado el corazón. El camino de regreso a la torre no era el mismo que había tomado antes. Los árboles habían cambiado de lugar. Algunos crecían hacia abajo, como si colgaran del cielo. Otros sangraban savia negra desde cortes frescos que parecían hechos con garras. Evelyn no miraba atrás. Había algo nuevo en ella. No coraje, sino una comprensión oscura. Sabía que este lugar no respondía a las leyes del mundo real. El tiempo era maleable, los espacios podían mentir, pero todo obedecía a un patrón. Un diseño. Uno que ella empezaba, lentamente, a descifrar. El sonido de las campanas la guiaba. Más que un sonido, era una vibración en el pecho, una atracción magnética. No importaba cuánto se desviara, siempre terminaba caminando hacia el mismo punto, la torre del reloj. Al llegar, encontró la puerta abierta. Dentro, la torre estaba distinta. Donde antes había polvo y abandono, ahora había símbolos en las paredes, pintados con un líquido oscuro.
No sabía si era tinta, o algo peor. En el suelo había círculos, con figuras geométricas deformadas. A medida que subía los peldaños, la estructura misma parecía cambiar de tamaño. Las paredes se estrechaban, luego se ensanchaban. Subía 5 escalones, y de algún modo ya estaba 2 pisos más arriba. Bajaba uno, y se encontraba en un lugar que no recordaba haber visto jamás. El mecanismo del reloj seguía detenido, sus manecillas clavadas en las 3:33. Y sin embargo, las campanas no dejaban de sonar. No era un fallo mecánico. Alguien, o algo, las estaba tocando. En lo alto de la torre, Evelyn encontró una habitación que no había visto antes. Era pequeña, circular, con las paredes completamente cubiertas de espejos rotos. En el centro, un reloj de péndulo. Y frente al reloj, una figura. Estaba de espaldas. Llevaba una bata blanca manchada de hollín, y su cabello era largo, canoso, desordenado como un nido de alambres. Murmuraba para sí, en un idioma que no reconocía, mientras escribía en la pared con la punta de un clavo oxidado. Evelyn contuvo la respiración. Cada fibra de su cuerpo le decía que no debía hablarle. Pero también sabía que no podía marcharse sin hacerlo. ¿Quién eres?, preguntó, apenas un susurro. La figura se detuvo. ¿Tú puedes oírme?, respondió con una voz hueca, como si hablara a través de agua. Luego se giró. Sus ojos eran completamente negros. No como si le faltaran pupilas. Eran charcos de sombra pura. Y aún así, transmitían una tristeza insondable. He escrito esto 1000 veces, dijo. Pero siempre vuelve a empezar. ¿Qué cosa? El bucle. Evelyn se acercó. ¿Eres real? El hombre sonrió, con los labios agrietados. Lo era. Hasta que supe su nombre. ¿El de quién? Él no tiene uno. Tiene muchos. Uno por cada versión de ti que se pierde en este lugar. Evelyn sintió que algo en su mente se agitaba. La idea era absurda, pero en este lugar nada parecía imposible. Lo miró, con la voz temblorosa. ¿Qué me está pasando? Lo que le pasa a todas. Te estás dividiendo. Cada decisión, cada miedo, cada momento que dudaste, todo eso se fragmenta. Y Hollow Creek recolecta los fragmentos. Los alimenta. Los esconde en reflejos, en voces, en memorias que no son tuyas pero se sienten reales. El reloj de péndulo se movió 1 centímetro. Evelyn lo notó. También él. Va a sonar otra vez, dijo el hombre. Cuando lo haga, no te tapes los oídos. No cierres los ojos. Mira lo que venga. Es la única forma de recordar. ¿Recordar qué? Que tú no fuiste la primera Evelyn. El péndulo se detuvo. Una vibración recorrió el aire. Los espejos comenzaron a emitir un zumbido agudo. El hombre cayó de rodillas, temblando, y gritó. «Mira». Y entonces el reloj sonó. No era un gong. No era una campana. Era un lamento. Un sonido imposible, lleno de todas las voces que Evelyn había escuchado desde que llegó. Voces de niños. De ancianos. De ella misma. Gritaban su nombre, una y otra vez, hasta que las paredes se quebraron. El cuarto desapareció. Evelyn flotaba en una oscuridad líquida, rodeada de miles de versiones de sí misma. Algunas lloraban. Otras reían. Algunas tenían los ojos vendados. Otras no tenían rostro. Y en el centro, una figura. Sin forma definida. Cambiante. A veces parecía humana. A veces no. Pero siempre tenía algo en común. Un reloj en el pecho. Con números imposibles. La figura habló. Y aunque no tenía boca, Evelyn entendió cada palabra. Tú me llamaste. Tú abriste el ciclo. Tú me diste tu nombre cuando soñaste con Hollow Creek. No, susurró ella. Sí, respondió él. Porque antes de que vinieras, ya estabas aquí. Evelyn gritó. Y despertó. Pero no en la torre. Estaba de nuevo en el andén de Hollow Creek. Como la primera vez. Como si nada hubiera ocurrido. Solo que esta vez, su reflejo en la ventanilla del tren, no se movía al mismo tiempo que ella. Evelyn no podía moverse. El reflejo en el vidrio del tren la observaba con una expresión vacía, una que no recordaba haber hecho jamás. Intentó parpadear, levantar la mano, girar la cabeza, pero su cuerpo no respondía. Fue su reflejo el que lo hizo primero. Y no como un espejo invertido,
sino como alguien que se adelantaba, decidiendo por ella. Cuando por fin recuperó el control de sus miembros, lo hizo con torpeza, como si fuera una marioneta recién recuperando los hilos. Se giró bruscamente y el vagón del tren estaba vacío. Pero no era como antes. El tren no estaba detenido. Avanzaba, aunque Evelyn no sentía el movimiento. Solo lo veía a través de la ventanilla. El paisaje avanzaba rápidamente hacia atrás, pero era el mismo una y otra vez. Un único árbol muerto, una valla rota, una figura de espaldas en el campo, que nunca se acercaba ni se alejaba. «Esto es una repetición», murmuró Evelyn, y su voz sonó como si no viniera de su garganta, sino de debajo de ella. Miró al suelo. El cuaderno de su padre estaba allí, abierto en una página que no recordaba haber visto antes. Dibujos deformes, trazos violentos, palabras superpuestas. Y en medio de todo eso, una frase subrayada con tanto ímpetu que había roto el papel. «Si ves tu reflejo moverse por su cuenta, ya no estás sola en tu cuerpo». Evelyn se puso de pie de un salto. El vagón crujió. Las luces parpadearon. Y el reflejo volvió a moverse. Pero esta vez sonrió. Con una sonrisa cruel. Ajena. Como si aquello que la imitaba solo hubiera estado esperando a ser notado. «¿Qué quieres?», gritó Evelyn al vidrio. El reflejo no respondió con palabras. Solo levantó el brazo, lento, y apuntó hacia arriba. Evelyn alzó la vista. Encima de ella, el techo del vagón había desaparecido. En su lugar, se abría un abismo de cielo nocturno sin estrellas, cruzado por figuras flotantes. Eran relojes rotos, cuerpos suspendidos, máscaras antiguas que giraban lentamente como planetas. Y al fondo, muy lejos, una torre. La misma torre, pero construida al revés, clavada en el firmamento como una espina negra. La escena se desvaneció en un segundo. Todo volvió a la normalidad. O al menos, a lo que podía llamarse normal dentro de Hollow Creek. El tren se detuvo. Las puertas se abrieron con un chirrido que parecía el alarido de un animal herido. Evelyn bajó. Y no encontró la estación. No encontró el andén. Estaba en un cuarto. Pequeño, con paredes forradas de papel tapiz floreado. El aire olía a humedad y encierro. Un reloj de péndulo marcaba las 3:32. Faltaba un minuto. En una esquina del cuarto había una grabadora de voz antigua, con un casete ya insertado. Evelyn no lo pensó. Lo presionó. La cinta giró. Y de inmediato, escuchó la voz de su padre. «Si estás oyendo esto, Evelyn, significa que yo no lo logré. Que fui absorbido por la casa. Por él. El reloj es la clave. No es un símbolo, es un cerrojo. Cada Evelyn que llega a este lugar es un intento más. Yo construí esta prisión para él, pero me equivoqué. Lo encerré adentro de ti». La cinta se detuvo. Evelyn cayó de rodillas, temblando. Su visión se nubló, pero no por lágrimas. Todo el cuarto se deformaba. Las paredes respiraban, los relojes parpadeaban como ojos. Una voz comenzó a susurrar desde todas partes a la vez. Era la suya, pero más joven. «Vas a recordar. Vas a recordar todo. Cada vez que dormiste y soñaste con un lugar que no existía, estabas aquí. Cada vez que viste algo que los demás no veían, eras tú escapando. Hollow Creek vive de ti. Se alimenta de ti. Tú eres la única constante. La raíz del ciclo». Evelyn gritó. Y la puerta se abrió sola. Del otro lado, no había pasillo. Solo una habitación idéntica, con el mismo reloj. El mismo papel tapiz. La misma grabadora. Y, sentada en una esquina, una niña pequeña. La niña levantó la vista. Tenía su cara, pero con los ojos cosidos. «Ayúdame», dijo la niña, con una voz que no salía de su boca. «Si me liberas a mí, tú puedes salir. ¿Qué eres? La que te recuerda lo que olvidaste». Evelyn se acercó. La niña estiró la mano. En la palma sostenía una llave. Pequeña. De metal negro. Fría al tacto. Evelyn la tomó, y todo el cuarto se estremeció. Un crujido recorrió las paredes, y detrás de la niña apareció una grieta. No una puerta. Una rotura en la realidad. A través de ella, Evelyn vio a su padre, de espaldas, parado frente a la casa del silencio. Y al lado de él, una niña con ojos cosidos. La misma. No era un recuerdo.
Era una escena que estaba ocurriendo ahora. ¿Qué es esto?, preguntó Evelyn. Es la primera vez, respondió la niña. La que tú nunca viviste. Pero que empezó todo. Evelyn tragó saliva. Y cruzó la grieta. La grieta no la llevó a otro lugar. La llevó a otro momento. El aire era más denso, saturado de un silencio que parecía latir. Evelyn se encontraba parada al borde del bosque, justo frente a la vieja casa de Hollow Creek. Era más grande que como la recordaba en las fotos del cuaderno. Viva. Orgánica. Las ventanas parecían respirar, y la madera crujía con un ritmo propio, como si tuviera un corazón. Su padre estaba allí, de espaldas. Más joven. Quieto. Con un cuaderno en la mano. Observaba la casa como si escuchara algo que no podía explicar. A su lado, la niña. La misma de los ojos cosidos. Pero en este momento, sus ojos estaban abiertos. «Papá», murmuró Evelyn, avanzando un paso. «¿Eres tú, de verdad?» No la escuchaba. No podía verla. No estaba ahí. Estaba observando una memoria viva. Una escena sellada en el tiempo. Pero algo andaba mal. Aunque era una visión, Evelyn notó que la niña sí la veía. Sus ojos se clavaron en ella. No con miedo, sino con pena. «Esta es la primera grieta», dijo la niña, desde dentro del recuerdo. El momento en que todo empezó. Él aún no estaba completamente libre, pero ya se movía. Evelyn miró al bosque. Algo entre los árboles los observaba. Un contorno borroso, siempre al borde de lo reconocible. Aquel el del que todos hablaban. La figura que parecía surgir en todas sus pesadillas. El ser atado al reloj, al tiempo, a las versiones rotas de sí misma. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó Evelyn. La niña señaló el cuaderno que su padre sostenía. Unas palabras escritas en la tapa que ella no había visto antes. «Registro de disociaciones. Proyecto Hollow». Evelyn se congeló. Aquello no era una simple obsesión. Su padre no solo investigaba un pueblo maldito. Estaba involucrado en lo que fuera que había creado este ciclo. De pronto, todo se detuvo. El aire dejó de moverse. Las hojas quedaron suspendidas en mitad del viento. Su padre se giró, lentamente, como si pudiera verla por primera vez, y la miró directamente. Evelyn retrocedió. Su corazón martillaba. «No puede ser», susurró. «Esto no es un recuerdo. Esto está vivo». Su padre avanzó hacia ella. Su rostro estaba pálido, con las ojeras hundidas y los ojos llenos de una tristeza antigua. Pero su voz fue lo que más la sacudió. «¿Cuántas veces vas a regresar, Evelyn?» Ella no podía responder. «¿Cuántas veces más vas a intentar romper lo que tú misma creaste?» «¿Qué estás diciendo?» «Fuiste tú», dijo, sin emoción. «No solo viniste aquí. Tú lo abriste. Tú querías recordar quién eras antes de que todo se fragmentara. Pero cada intento solo alimenta a la criatura. Cada Evelyn que viene, le da más forma». «No puede ser», dijo, temblando. «Esto no tiene sentido. ¿No lo ves? Tú no eres real. Eres un eco más. Uno que aún no ha comprendido que es parte del ciclo. Como la niña. Como yo. Como todos los que vinieron antes». La grieta empezó a cerrarse. Evelyn corrió hacia su padre, desesperada por tocarlo, por obtener respuestas, pero el suelo se quebró bajo sus pies. Cayó en la oscuridad otra vez, y lo último que escuchó fue la voz de la niña. «Si quieres salir, encuentra la habitación sin reflejos». Oscuridad total. Luego, un parpadeo de luz. Evelyn despertó, atada a una silla. Estaba en una habitación con espejos. Por todas partes. Cientos. Todos mostrando versiones de ella, pero ninguna sincronizada. Algunas lloraban. Otras reían. Una se golpeaba la cabeza contra el cristal sin parar. Y detrás de todos esos reflejos, una figura observaba desde adentro del espejo. Tenía su rostro, pero con una cicatriz que le cruzaba el cuello. Sus labios se movían, pero no había sonido. Hasta que sí lo hubo. Una voz que retumbó dentro del espejo y dentro de su cabeza al mismo tiempo. «Soy la que tomó tu lugar cuando huiste la primera vez. Yo me quedé. Yo vi lo que hiciste. Yo aprendí a mentir con tu voz». Evelyn gritó. «¿Qué eres tú?» «Soy la Evelyn que no escapó». La habitación tembló. Uno a uno,
Los espejos comenzaron a quebrarse desde dentro, como si alguien intentara salir. Garras, rostros, pedazos de ella misma. Y en medio de la habitación, una puerta se formó de la nada. Roja, pulsante, hecha de carne. La Evelyn del espejo habló por última vez. Tienes que entrar. Si no lo haces tú, lo hará otra versión. Y si eso pasa, él cruzará con ella. Evelyn sabía que no había elección. Tomó aire y abrió la puerta. El interior de la puerta roja no era una habitación, ni un túnel, ni un espacio reconocible. Era un vacío vivo, un lugar que no existía según ninguna lógica humana. No había suelo, ni techo, ni paredes. Todo parecía formado por una sustancia negra y densa, como humo atrapado en aceite. El aire olía a metal viejo, a algo quemado hace mucho tiempo. Y, sin embargo, podía caminar. Cada paso de Evelyn resonaba con ecos ajenos. Voces que decían su nombre desde todas las direcciones. Voces con su propia voz, pero distorsionadas. Algunas suplicaban. Otras reían. Una murmuraba un solo número, una y otra vez. 137, 137, 137. Evelyn cerró los ojos, intentando concentrarse. Pero el número no se detenía. Una figura apareció frente a ella. Era otra Evelyn. Esta vestía de enfermera, con la ropa manchada de sangre seca y una expresión vacía. Tenía un bisturí en la mano, y caminaba descalza por el vacío, dejando huellas rojas que flotaban en el aire antes de evaporarse. ¿Dónde estoy?, preguntó Evelyn. La otra Evelyn levantó la vista. Sus ojos no tenían pupilas. En el pasillo de las versiones. Aquí viven las que no fuiste, las que fuiste y las que fingiste ser. Aquí se cuentan las que aún creen que pueden salir. ¿Salir de dónde? La enfermera le mostró el bisturí. Del cuerpo. De pronto, el espacio se agitó, como una ola que recorría el vacío. Un cambio en la presión invisible. Evelyn sintió algo detrás de ella. Giró, lentamente. Una figura colosal flotaba a lo lejos. Era él. No tenía forma fija. Su cuerpo parecía hecho de fragmentos de Evelyn misma. Bocas que gritaban sin sonido, ojos que giraban en direcciones opuestas, manos torcidas que se arrastraban por una piel que latía. Y al centro, un reloj clavado, con las manecillas girando al revés. Cada giro hacía que una de las otras Evelyn cayera al vacío. 1, 2, 3. Y cada vez que caían, el ser se volvía más claro, más definido. Él necesita que olvides quién eres, dijo la enfermera, sin moverse. Solo así puede ocupar ese espacio. Cada recuerdo tuyo es una grieta. Cada duda, una entrada. Evelyn temblaba. ¿Cómo lo detengo? La otra Evelyn dio un paso adelante. Encuentra la habitación sin reflejos. Allí empezó todo. Allí también puede terminar. ¿Por qué me ayudas? Porque yo lo dejé entrar. Tú puedes cerrarlo. Entonces, sin previo aviso, la enfermera se desvaneció. Como humo barrido por un viento silencioso. El vacío comenzó a cerrarse. Evelyn corrió. Corrió hacia donde no había nada. Guiada por instinto, por miedo, por la certeza de que quedarse era morir, o algo peor. A lo lejos, un resplandor. Pálido, irregular, como luz filtrada a través de agua sucia. Corrió hacia esa luz, sabiendo que cada paso era también un salto en su propia mente, en sus propios recuerdos. Y entonces, un estallido de sonido. Un grito que no era humano. El vacío se hizo añicos. Evelyn cayó. Despertó tendida en el piso de madera de la casa del principio. La de las fotos. La de los relatos de su padre. Todo estaba igual que en el cuaderno. El reloj en la pared marcaba las 3:33. La hora maldita. La puerta del pasillo estaba entreabierta. De dentro salía una luz roja, pulsante. Evelyn se incorporó. Su cuerpo dolía como si hubiera vivido 100 vidas en una sola noche. Se levantó. Caminó hacia el pasillo. La luz era cada vez más fuerte. Y entonces, lo vio. Al final del pasillo, una puerta completamente negra. Lisa. Sin picaporte. Sin marco. Sin sombra. Como un corte en la realidad. Y en el suelo, justo antes de la puerta, una figura. Su padre. Viejo. Cansado. Mirándola con ojos rotos por el tiempo.
Llegaste demasiado lejos, susurró. Esta vez llegaste más lejos que ninguna otra. Pero ya sabes lo que pasa después. ¿Qué es esa puerta?, preguntó Evelyn. Es la habitación sin reflejos. Él extendió su mano. En ella, una llave. Era idéntica a la que le dio la niña, pero esta vibraba en su palma, como si tuviera vida propia. Si entras, puedes terminar con todo, dijo su padre. Pero también podrías destruirte para siempre. No hay vuelta atrás. No hay más Evelyns. Esta es la última. Evelyn tomó la llave. El metal ardía. Miró la puerta negra. No sabía qué habría al otro lado, pero sabía que no podía seguir huyendo. Todo lo que había visto, vivido y recordado la había llevado hasta aquí. No podía quedarse atrapada en un ciclo de versiones rotas. Tenía que acabarlo. Se acercó a la puerta. Insertó la llave. Giró. La puerta no se abrió. Desapareció. Y detrás de ella, no había otra habitación. Había ella misma. Otra Evelyn. Con los ojos completamente blancos. Sosteniendo un reloj en las manos. Y sonriendo. La Evelyn que estaba frente a ella no respiraba. No parpadeaba. Solo sonreía, con los labios tensos y los dientes apretados. Sostenía un viejo reloj de bolsillo, cubierto de óxido, con las manecillas fijas en la misma hora, 3:33. La hora donde todo se partía, donde el ciclo comenzaba. Eres la última, dijo la otra Evelyn, con voz hueca, como si hablara desde el fondo de un pozo. Lo has sido desde el principio. Tú eres el final, porque eres el origen. Evelyn retrocedió un paso, sintiendo como el aire se volvía más espeso, como si estuviera inhalando recuerdos que no le pertenecían. No, yo solo vine a buscar a mi padre. La otra Evelyn inclinó la cabeza. Y lo hiciste. Lo hiciste tantas veces, que ya no sabes cuál fue la primera. ¿Nunca te preguntaste por qué seguías encontrando pistas tan fácilmente? ¿Por qué cada versión de ti dejaba el mismo rastro? Evelyn se quedó en silencio. La otra se acercó. Porque todas eras tú. Todas buscaban lo mismo. Todas dejaban las pistas, para ti misma. La habitación negra comenzó a temblar. Las paredes se deshacían como ceniza flotando. Un vórtice de imágenes giraba alrededor. Evelyns cayendo por escaleras, despertando en sillas, escribiendo en cuadernos idénticos, encerradas en bucles de relojes rotos. El tiempo no existía. O existía tantas veces que ya no importaba. ¿Qué eres tú, entonces?, preguntó Evelyn. Soy la Evelyn que cruzó antes que tú, respondió. Pero no cerré la puerta. No supe cómo. Él me alcanzó antes. Me transformó en esto. Un recordatorio viviente. Un guardián del final. La otra Evelyn abrió la palma y le ofreció el reloj. Tómalo. Pero debes saber que si lo haces, el ciclo se romperá. Y tú dejarás de existir como lo que eres ahora. Serás el cierre, o el eco más profundo. Evelyn observó el reloj. Temblaba. No por miedo, sino porque entendía que todo lo que había vivido hasta este momento, todo dolor, toda grieta, todo espejo roto, la había preparado para esta decisión. Tomó el reloj. Y todo se detuvo. Silencio absoluto. Luego, una explosión de luz blanca que no iluminó, sino que borró todo lo que existía. La casa desapareció. El bosque desapareció. La figura desapareció. Solo quedó Evelyn. En un espacio en blanco. Solo ella y el reloj. Se sentó. Lo abrió. Las manecillas empezaron a girar hacia adelante, lentamente, por primera vez. Y con cada giro, Evelyn sintió como los recuerdos que no eran suyos comenzaban a caer, como escamas secas. Las otras Evelyn desaparecían. La niña de ojos cosidos. La madre que cantaba en una habitación sin ventanas. La enfermera con el bisturí. El padre, llorando frente a la puerta negra. Todas se iban. Y ella empezaba a recordar. Su verdadero nombre. Su primer error. El experimento que no debía haber existido. El momento en que abrió la primera grieta para escapar de sí misma. Pero ya era tarde para entenderlo todo. El ciclo se cerraba. El reloj marcó la hora final, 3:34. Y Evelyn, la última Evelyn, sonrió. Había terminado. Afuera, en el mundo real,
En un hospital abandonado donde una habitación permanecía cerrada desde hacía años, un reloj de pared giró una vez más. Luego, se detuvo para siempre. Nadie volvió a hablar de Evelyn Harper. Nadie volvió a buscar en Hollow Creek. Nadie se atrevió a cruzar la línea entre lo real y lo que no debía ser recordado. Pero en los espejos, a veces, cuando el reloj marca las 3:33, una figura observa desde el reflejo, con una sonrisa que no es suya, y un reloj en la mano, esperando que alguien lo toque, y vuelva a comenzar.